lo alto de la abrupta serranía. Desde la Revolución podemos encontrar feminismo en México. 1910. Entre la tropa era delita y hasta el mismo coronel la respetaba. 60 años después, 1988. Y venga, compañera, que aquí se está luchando por una vida nueva. Pasando por el levantamiento zapatista en 1994. ¡Viva las diferentes luchas de mujeres en el mundo! ¡Viva! Hasta llegar a 2025. Históricamente, en las marchas feministas de México del 8 de marzo, las mujeres se han manifestado en contra del patriarcado, incluyendo sus instituciones. Pero, ¿y si les dijera que la primera organización feminista de México salió de esa misma iglesia? Los feminismos católicos fueron muy importantes para la historia de los feminismos en América Latina. Saúl Espino es historiador y se ha dedicado a estudiar los feminismos y antifeminismos en México. En el caso de México, bastaría tal vez con decir que la primera asociación civil feminista fue una asociación católica y sigue activa, muy activa. Es una organización de religiosas y laicas que se formó en Cuernavaca en los años 60. Se llama CIDAL, las siglas de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina. Estas mujeres estaban unidas por las luchas sociales y bien conectadas con redes intelectuales globales. Ellas empezaron a cuestionar los roles tradicionales de género fuera y dentro de la propia iglesia. Y aunque son grupos pequeños, son casi tan plurales como el resto de los feminismos, ¿no? En el tipo de agenda que perseguían, que va desde la ordenación de las mujeres como sacerdotas hasta feminismos más populares. Pero no es una historia lejana. Muchas de estas batallas siguen abiertas. La lucha continúa. La historia de los feminismos es como un cofre, un tesoro de recursos riquísimos para la lucha feminista presente, porque no ha sido una historia donde todo avance inevitablemente y se vayan conquistando derechos. No hay conquistas que estén en piedra. ¿Cómo se han transformado los feminismos en México? ¿Qué papel ha jugado el catolicismo en la historia de estos feminismos? ¿Aliado, obstáculo o ambas? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la lucha zapatista? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Carla Benítez y en este episodio platiqué con Saúl Espino sobre los feminismos en México. Yo soy Saúl Espino Armendáriz, soy profesor e investigador del Centro de Estudios de Género y egresado del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Yo trabajo principalmente en la historia de los feminismos y los antifeminismos en el siglo XX en México y también me interesa la intersección entre género y religión, particularmente en la historia de género del catolicismo. Quería preguntar, ¿por qué te interesó estudiar los feminismos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que se puede responder de muchas formas. Algo que procuramos hacer en el campo de los estudios de género es situar desde dónde estamos hablando. Entonces hay razones personales, ¿no?, de por qué me empezaron a interesar. Yo participaba en grupos de diversidad sexual en la Iglesia Católica y a partir de ahí los discursos y las luchas feministas pues me atravesaron. En términos intelectuales y académicos mi interés surgió a raíz de seguirle la pista a un intelectual que encuentro fascinante que se llama Iván Illich, que es un polígrafo y un intelectual católico muy complejo, y alrededor de todos los círculos y personajes heterodoxos católicos que se congregaron alrededor de él en la Cuernavaca de los 70s. Así di con las feministas católicas a las que dediqué mi tesis doctoral. Antes de pasar a ese tema que es súper interesante, ¿por qué hablar de feminismos y no de feminismo en plural? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque nos permite hacer el énfasis en la pluralidad. En realidad no es algo, por ejemplo, que se haga para otras corrientes ideológicas necesariamente, ¿no? Por ejemplo, es poco frecuente escuchar de los liberalismos, los socialismos. Sin embargo, hablar de los feminismos
nos permite justo enfatizar esa característica de la pluralidad ideológica y de procedencia que hay en la historia de los feminismos a lo largo de todas las décadas. Y en todos estos feminismos hay elementos en común. ¿Qué es lo que los conecta? Yo creo que en términos generales los que conectaría a todos los feminismos es que se trata de discursos y movimientos sociales que impugnan la subordinación de las mujeres y los privilegios masculinos en una sociedad y época determinada. Y eso es como muy importante para como diferenciar qué sí es feminismo y qué no es, porque creo que es una tentación caer como que cualquier movilización de mujeres entraría en feminismo y no necesariamente. O sea, sí tiene que haber este cuestionamiento o intención de cambiar estatus. Yo pensaría que justo como dices, en realidad sí se requiere que haya un discurso crítico respecto de un orden de género dado, porque incluso, y esto es muy frecuente, como las protagonistas de los antifeminismos también son las mujeres, ¿no? Claro. Y hay movilizaciones públicas y políticas a lo largo de todo el siglo XX contra los derechos de las mujeres, frecuentemente encabezados por mujeres y por hombres, por supuesto. Y no basta, al menos con criterios históricos, tampoco con la autoadscripción como feministas, porque, por ejemplo, en los temas que yo trabajo, es frecuente encontrar discursos católicos muy conservadores que se presentan como los auténticos feminismos. Entonces, por eso sí consideraría yo importante construir feminismo como una categoría analítica. Claro. Y también ahorita fue muy interesante que mencionaste como estos movimientos antifeministas que a veces están encabezados por las mismas mujeres, que también eso nos hace pensar que no solo son mujeres las que están actuando en los feminismos, ¿no? Sí, o sea, ciertamente el sujeto político histórico, el sujeto político histórico colectivo de los feminismos son las mujeres. Claro. Pero en la historia de los feminismos ha sido también a veces significativa la presencia de grupos mixtos. Por ejemplo, pienso en organizaciones populares y sindicales de los 80 en México o en el propio zapatismo. Eso por un lado. Y por otro, lo cierto es que las luchas feministas nos atraviesan a distintos sujetos, aunque no seamos mujeres. Y bueno, yo creo esto en términos pues políticos, que una sociedad feminista nos beneficia a todos, no solo a las mujeres. Bueno, y aquí, Clara, nos estás diciendo que viene de una historia, ¿no?, más larga, pero es muy curioso escuchar comentarios así como de, ay, esta es una moda de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, el feminismo es una cosa que se les ocurrió recientemente y pues no es tan cierto, ¿no? O sea, ¿desde cuándo se puede hablar de feminismo? Sí, esa acusación, por cierto, es una acusación muy frecuente a lo largo de toda la historia del feminismo, de que se trata de una moda, pero pues es una moda que ya ha durado varios siglos. Que ya duró mucho, ¿no? Exacto. Y precisamente una moda extranjera, es una cosa muy histórica. ¿No? Como que queremos sentirnos muy modernos y muy... Exacto. ¿Y desde cuándo se puede hablar? Bueno, ahí no hay un consenso, no hay distintas posiciones. Hay quienes sostienen que los feminismos son propiamente un discurso de la modernidad ilustrada. Entonces sería difícil hablar de feminismos como tales antes del siglo XVIII y el siglo XIX. En el caso particular de México, un consenso es que los feminismos comienzan a finales del siglo XIX, con la lucha de algunas mujeres por la emancipación intelectual y profesional, sobre todo en el Porfiriato. Pero habrá otras autoras que también postulen que es incluso más antiguo. En el caso mexicano, por ejemplo, se llega a incluir en estas genealogías feministas a figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, o en el contexto occidental, incluso estoy pensando en Cristín de Pizán, remontándonos hasta el siglo XIV. Exacto, en la Edad Media. Wow, sí, sí. Y es que justo es muy interesante porque creo que a veces se habla mucho de esto de las olas, ¿no? Y justo uno pensaría como, bueno, una de las olas fueron las sufragistas, otra ola fueron a lo mejor justo las mujeres en los 60s, ya más con los derechos reproductivos. ¿Se puede hablar de eso mismo, por ejemplo, en el caso de México? Porque creo que estos son sobre todo ejemplos globales, ¿no? Perdiendo un poquito la perspectiva regional. Pero en el caso de México, ¿nos funciona pensarlo así? Bueno, la metáfora de las olas es un dispositivo narrativo para pensar la historia de los feminismos, que es muy potente de los 60s del siglo XX, pero ha sido tan potente y tan movilizador que por eso hoy se habla de la cuarta ola, por ejemplo, de la quinta ola, depende de la autora. Pero lo que hemos planteado en reflexión conjunta con mi colega Gabriela Cano, profesora del Centro de Estudios de Género y también historiadora, y que es algo que ella ha reflexionado en esto desde hace tiempo con su experiencia en la historia de los feminismos,
es que esta metáfora nos queda corta para entender los feminismos mexicanos, porque creemos que los feminismos son ante todo un fenómeno contextual e histórico, y que de pronto esta periodización que está pensada sobre todo para los feminismos del norte global no corresponde exactamente ni a los momentos ni a las agendas de los feminismos en el caso de México y América Latina. Claro. Yo la verdad usaba esto de las olas sin saber de dónde venía. Y esta parte en la que señalan como la cresta, que es el momento como más alto, y luego pues cuando decrece, como el valle, de alguna forma le da mucha más visibilidad o prioriza los momentos como más álgidos y a lo mejor violentos, si se quiere ver así, de las manifestaciones feministas, y como que le quita importancia a momentos de aparente calma, donde en realidad no es que no está pasando nada, sino que están pasando otras cosas. Sí, es una metáfora interesante, pero me gusta que lo problematicen, y también ahí hablan de esto de la marea verde, o en el caso mexicano del tsunami, recuperar esta idea de un cuerpo de agua que tiene cierta movimiento, pero que no necesariamente es cíclico, y que a veces hay como una corriente subterránea, ¿no? Que ahí sigue. Sí. Entonces es muy bonito, me gusta mucho esto que plantean. Sí. Y bueno, también nos sirve como para como historizar y darle validez a las luchas, pero hay unas que parecen más visibles que otras, ¿no? Y en este caso a mí me llamó mucho la atención esto que ya nos habías adelantado, de los feminismos católicos. ¿Qué pasa con estas mujeres católicas? O no necesariamente mujeres, pero estas personas católicas feministas. ¿Por qué no escuchamos tanto sobre ellas, ¿no? Específicamente en los 70s, como ya nos adelantaste. ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí, como tú dices, la Iglesia y el catolicismo como discurso sigue teniendo bastante influencia. Pensaba escuchándote en la cantidad de cobertura mediática a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, que es algo que no sucede con otros líderes eclesiásticos y es algo que no solo sucede, digamos, en el mundo católico. Entonces, lo que se diga, prohíba, promueva o no en el catolicismo tiene cierta influencia más allá de las fronteras eclesiásticas. En el caso particular de las disidencias feministas que estudié yo en la década de los 70s, surgieron en los márgenes de la institución, y aunque son grupos pequeños, son grupos minoritarios ciertamente, son casi tan plurales como el resto de los feminismos, ¿no? Y en esto me refiero sobre todo en el tipo de agenda que perseguían, que va desde agendas más parecidas a los feminismos liberales, como por ejemplo la ordenación de las mujeres, ¿no? Centradas en las mujeres como sujetos individuales. Entonces el derecho bautismal de las mujeres a ser ordenadas como sacerdotas, hasta, digamos, feminismos más populares que concebían sobre todo cercanas a la teología de la liberación. Es una corriente de la Iglesia que surgió en América Latina en los 50s, entre dictaduras y desigualdades, en la que se puso del lado de los más vulnerables, pobres, mujeres, indígenas, y propuso interpretar el Evangelio desde su realidad. Aunque suena simple, esto provocó muchísima controversia. Los feminismos católicos de ese momento fueron muy importantes para lo que después pasaría en movilización popular en México en la década de los 80. Nunca había escuchado esto de las demandas de ordenación, o sea, esto de sacerdotas, y no sé qué tanto tiene que ver con que obviamente al tratarse de un movimiento vivo, el feminismo obviamente tiene muchas caras y a veces hay discursos que resultan más pertinentes en ciertos momentos que otros, ¿no? Pero justo creo que a veces como que hay esta idea de, uno, la Iglesia como un monolito y dos, como absolutamente conservadora, ¿no? Sí. Y creo que aquí lo que nos estás mostrando es que tiene muchas facetas y que al final los personajes están atravesados por las mismas circunstancias que el resto de sus contemporáneos, ¿no? Y que a lo mejor tienen las mismas inquietudes y que creo que a lo mejor no solo desde la historia, sino como feministas, preguntarnos, ¿hay un diálogo con esta parte de nuestra historia? ¿Qué cosas aportaron? Sí, quizás la principal respuesta sería un poco con lo que comenzábamos la charla sobre este punto, de los beneficios que pudiera tener para la sociedad en su conjunto
una iglesia menos patriarcal, para decirlo en términos Exacto. rápidos, por la ascendencia que tiene este discurso del catolicismo sobre el resto de la sociedad. Entonces sería eso como respuesta general, pero como respuesta específica histórica, los feminismos católicos fueron muy importantes para la historia de los feminismos en América Latina, no solo en México. Pero quedándonos en el caso de México, por ejemplo, bastaría tal vez con decir que la primera asociación civil feminista fue una asociación católica a principios de los 60 en Cuernavaca, ¿no? Formado por religiosas y laicas comprometidas con luchas populares y con redes intelectuales en todo el mundo, pero surgió en México, ¿no? A principios de los 60 en Cuernavaca y sigue activa hasta el día de hoy, ya no con una vocación católica, pero sigue activa, muy activa, por ejemplo, con la organización y politización de grupos populares. Y esta es la que diría la segunda aportación fundamental de los feminismos católicos a la historia de México, es la importancia que tuvieron para concienciar, politizar y movilizar grupos como campesinas, pobladores de asentamientos irregulares, ¿no? Y grupos indígenas. Y ahí probablemente una de las vetas más florecientes de los feminismos católicos, una de las raíces, porque tiene muchas, son los zapatismos. Es posible incluso seguir la filiación genealógica de estos grupos, incluso con la trayectoria de algunas de las activistas e intelectuales. Qué interesante, porque, bueno, esto no es negar el carácter patriarcal que tiene la iglesia específicamente, pero pues justo, o sea, cuando tú escuchas las consignas, como esto de ni Estado, ni iglesia, ni partido, ni marido, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Parecería irreconciliable, o sea, como que feminismo y católico. Y entonces estamos viendo que el origen de ciertas organizaciones fundamentales para el feminismo mexicano es de origen católico. Y nos contaste de esta intención de ordenación de las mujeres católicas, pero ya no te pregunté cuál fue la reacción de la iglesia. O sea, porque me imagino que a muchos les ha de haber caído como, ¿de dónde salieron y por qué? ¿De dónde sacaron estas ideas, no? Sí, bueno, eso fue una agenda que se comenzó a articular en los 70s, en el que estuvieron involucradas feministas católicas de Cuernavaca de los 70s y 80s, y la reacción de la jerarquía, pues como suele pasar en cuestiones de disciplina y de doctrina, es un poco unilateral, pero contraproducente, porque las prohibiciones terminantes de la iglesia lo que suelen hacer es revivir el debate, ¿no? Entonces, desde la propia época, desde mediados de los 70s, se zanjó unilateralmente esa discusión, ¿no? Cerrando la posibilidad de la ordenación para cualquier orden sagrado por parte de las mujeres, pero ha sido un debate que ha continuado y tan solo en el pontificado de Francisco se abrieron diversas comisiones para estudiar la posibilidad y los antecedentes históricos de la ordenación de diáconas, que es, digamos, la primera escala del orden sagrado. Entonces ese debate pervive a pesar de que reiteradamente en documentos del magisterio de la iglesia se ha cerrado esa puerta, pero la discusión sigue. Sí, no sé, al menos a mí me da cierta esperanza pensar que el feminismo, los feminismos, están minando muchas de estas instituciones que parecerían súper anacrónicas, un poco como fosilizadas, y que a lo mejor no se toman las decisiones, como dices, es un poco unilateral y no, pero se está discutiendo, ¿no? Entonces creo que eso es rico y que tal vez nos invitaría como feministas también a no cerrarnos al diálogo con el otro, ¿no? Que creo que a veces partimos... Sí, yo quizás soy un poco más pesimista respecto a los cambios en la iglesia, porque ciertamente tiene un núcleo profundamente antifeminista, pero lo cierto es que los cambios, más allá de estos gestos, digamos, de la jerarquía, que son esos gestos y símbolos que no son poco importantes en una institución religiosa, ¿no? En la que los símbolos son muy importantes, pero ciertamente no cambian el fondo de la doctrina ni de la política de la iglesia, pero ciertamente en los márgenes están sucediendo cosas muy interesantes y en diálogo con feminismos de otro signo ideológico, corrientes, otros orígenes, que bueno, es parte de esta diversidad ideológica.
Y además de estas particularidades, ¿cuáles otras verías, por ejemplo, en el feminismo mexicano? Por ejemplo, frente a el norte global. Sí, ahí creo que es importante pensar incluso más allá de las fronteras nacionales, más bien como en los feminismos latinoamericanos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque sí es importante cómo se fueron articulando pues un movimiento que iba más allá de las agendas locales de cada país. Pienso, por ejemplo, en la importancia que han tenido los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, justo para que congreguen a activistas feministas procedentes de toda América Latina y también de todo el mundo, pero con distintas visiones, distintos orígenes, y esto ha permitido que a lo largo, digamos, de las últimas décadas se articule propiamente un feminismo latinoamericano, más que un feminismo mexicano. Y eso es lo que explica, por ejemplo, la relevancia que ha tenido aquí en México movimientos como el de Ni Una Menos en Argentina, o, por ejemplo, el performance de las tesis de Chile, claro, que fue global. Estábamos hablando del performance Un violador en tu camino, de la colectiva chilena Las Tesis, que en 2019 dio la vuelta al mundo y se convirtió en un himno feminista. Su fuerza estaba en lo claro de su denuncia. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Tú escuchas esto, ¿no? De América Latina será toda feminista, ¿no? O sea, que son ya un sentido más regional a lo mejor, ¿no? Pero bueno, regresando a esto de, estábamos justo haciendo como un recuento. O sea, sabemos que los feminismos no son algo nuevo, pero hemos notado que sobre todo a partir, yo diría que de 2019, las manifestaciones, sobre todo del 8M, cada vez son más masivas. O sea, como que cada vez convocan a más personas y de grupos cada vez más amplios, ¿no? Antes era así como las mujeres que ya estaban como muy empapadas del tema, eran las que iban, y ahorita te encuentras a gente que nunca en su vida ha habido una manifestación, ya adultas mayores incluso, y que es como por primera vez voy a salir a las calles y voy a compartir mi historia, y que puede ser como increíblemente conmovedor, por un lado, pero que creo que un elemento catalizador para que tanta gente saliera a las calles fue la indignación. Nos habías comentado que en un primer momento las demandas de las feministas mexicanas eran como en términos de la profesionalización. Luego hay otro momento del derecho al voto y demás. Y uno pensaría como, bueno, cada vez estamos pidiendo cosas menos básicas. Vamos ganando derechos. Y parece impresionante que pasamos de pedir el derecho al voto al derecho a la vida. Lo que está uniendo a la gente que está saliendo ahorita a las calles es no queremos que nos maten. Sí, ¿no? sí. Es una cosa muy impresionante, pero que creo que también sirve un poco como para repensar la trayectoria que ha tenido los feminismos. Sí, es muy interesante lo que dices, justo a propósito de las aportaciones de los feminismos latinoamericanos a los feminismos globales. La agenda de la lucha contra las violencias de distinto tipo, contra mujeres, violencias sexuales, desde el acoso y el hostigamiento hasta la violencia más brutal del feminicidio. Esa denuncia y esa lucha de esa agenda en específico ha sido algo fundamental en la historia de los feminismos, y particularmente en la época más reciente, a partir del Me Too y los ecos y cómo se trasladó esto al contexto latinoamericano, pues fue aún más relevante. Platicábamos hace un momento de la relevancia y el impacto global que tuvo el performance de las tesis, ¿no? Yo recuerdo haber visto videos de performance en Turquía, en todo el mundo, claro, ¿no? Entonces, esto es tan importante que incluso el propio término feminicidio fue algo acuñado en América Latina en los 90s. Exacto. Entonces, esa lucha y reflexión a propósito de un contexto tan violento y terrible como el de las violencias feminicidas en América Latina ha hecho que los feminismos latinoamericanos desarrollen todo este activismo en torno a la violencia, que es uno de los ejes como principales. Y curiosamente, o sea, por un lado estamos viendo que mucha más gente se empieza a pensar feminista. Ya es una cosa que está puesta en la agenda pública, ¿no? Ya se habla mucho. Pero también mencionaste al principio un término que yo la verdad no acabo de entender, que son los antifeminismos. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué es eso? O sea, ¿por qué es antifeminismo y no misoginia? ¿Tienen algo que ver? ¿Son distintos? Sí, la idea de hablar de antifeminismos es provechosa, digamos, en términos metodológicos para hacer historia, porque nos permite entender la historia de los feminismos en esta dialéctica, discusión y lucha con los antifeminismos. Y es hablar de antifeminismos que uno de sus núcleos es la misoginia, pero digamos, para decirlo de forma rápida, es una misoginia politizada. Es algo que congrega a personas que buscan
de alguna forma revertir o evitar algunos de los cambios propiciados por los feminismos. Y esto es algo tan antiguo como los feminismos mismos. Entonces, en las épocas recientes hemos visto, por ejemplo, movilizaciones contra la ideología de género, por ejemplo. Sí. Esa es una expresión reciente de los antifeminismos, pero están presentes desde el antisufragismo de principios del siglo XX, por ejemplo. Sí, y es que justo ahorita llama mucho la atención de estos grupos, casi todos utilizan términos en inglés, ¿no? Es incel o cosas así, y que por un lado creo que es una reacción, como mencionas, natural, si se le puede llamar así, frente a los feminismos, pero que a veces se siente como muy exacerbada. No sé qué tanto tiene que ver justo con que como nos estamos enterando en tiempo real, nos parece más grande que a lo mejor las que pudieron existir en otros momentos. Pero ¿por qué crees que están surgiendo tantos de estos grupos que están teniendo tanto eco, tanta reproducción, sobre todo en redes sociales? Yo creo que una parte es, como decías tú, una reacción al avance de los feminismos en épocas recientes, y también que cualquier cosa que, digamos, cuestione las fronteras y los lugares de género y sexuales causan mucha ansiedad, incluso a nivel psíquico, pero también a nivel colectivo y social. Entonces esto siempre ha pasado, estos pánicos morales, ¿no? De cuando se empiezan a feminizar hombres o a masculinizar mujeres, sí. Eso ha sucedido se están perdiendo los valores. Exactamente. Y pues, también para responderlo de forma rápida, pues como definíamos los feminismos al inicio de la conversación como una impugnación de los privilegios masculinos derivados de la subordinación de las mujeres, pues siempre los privilegios, no se suele renunciar a los privilegios, ¿no? Claro. Los grupos que tienen privilegios no quieren ceder a sus privilegios. Entonces, inevitablemente hay conflicto. Sí, claro. No sé si hay algo más que quieras abundar un poquito más a lo mejor en la situación en México, porque, bueno, mencionamos que las olas no funcionan muy bien, pero Gabriel y tú proponen una periodización. ¿Cuáles fueron las demandas principales en estos primeros momentos? Sí, bueno, la propuesta de esta periodización que planteamos como un ejercicio de periodización que responde al contexto mexicano y en el que pues el principal desafío es no hacer una historia de los feminismos aparte, ¿no? Separada del resto de las narrativas históricas del país, pero tampoco una subordinada a periodizaciones que están pensadas para otra cosa, como por ejemplo se me ocurren los sexenios. O sea, los sexenios suelen ser, por ejemplo, irrelevantes para la historia de los feminismos. Claro, porque no. Ajá. Entonces, la propuesta surge de ahí, pero sabemos que tiene limitaciones y puede haber otras propuestas. Y como está pensada más o menos es tratando de identificar algunos de los hilos comunes de la mucha pluralidad que había en cada época y los hitos que marcan las transiciones hacia distintas fases, ¿no? Entonces, por eso pensamos que la primera fase, que sería de finales del siglo XIX a principios del XX, está caracterizada por esta lucha por la emancipación intelectual y profesional de las mujeres, ¿no? Después seguiría una lucha por el sufragio, que esa es como probablemente una de las agendas más visibles para este momento, pero también por los derechos de las mujeres que trabajaban, ¿no? Y esto es algo que no se le puso suficiente atención en su momento en la historiografía. Y después, en este periodo entre dos olas de las que hablabas hace un momento, donde surgieron cosas muy importantes en las redes diplomáticas y en la parte, digamos, de igualdad formal, antes, a partir del voto de las mujeres, hasta el surgimiento de un feminismo en los círculos de la contracultura, el existencialismo y los movimientos sociales derivados del 68, claro. ¿No? Que está centrado sobre todo, la agenda que creemos que articula todo es la agenda de la lucha por la autonomía de las mujeres y el control sobre su cuerpo, claro. ¿No? Y luego hay un momento en que esta mirada interseccional comienza a ser una de las agendas principales y es un poco, se bifurca porque al mismo tiempo empieza la institucionalización de las políticas que hoy conocemos como políticas de género. Entonces, una diversificación y a la vez institucionalización. Y siempre está la tentación de pensar que uno vive un momento histórico, una nueva época, pero lo cierto es que hay suficientes indicios para pensar que algo sucedió a partir del Me Too
que es lo que nos permite explicar estas movilizaciones públicas masivas del 8M, como las que mencionabas, que no se habían visto nunca en la historia. Sí. Entonces, posiblemente hay algo que se está perfilando de una nueva época en nuestros días. Claro, que también eso es muy interesante, ¿no? Pensar como, pues finalmente la historia se hace desde el presente, ¿no? Y que a lo mejor es más fácil reconocer lo que ya pasó, que justo también en el texto mencionan, ¿no? O sea, la primera ola no se reconoce a sí misma como la primera ola. Es a partir de sus herederas que dicen, nosotros somos la segunda, porque somos las herederas, ¿no? Y que ahorita no sabemos qué es lo que se está desarrollando, quizá en un futuro podremos hacer una revisión de esto era lo que se estaba perfilando, ¿no? Sí, pues justo... preguntar? Sí, más bien nos interesaba esto de pues entender que nuestras demandas, nuestra lucha no salió de la nada, que tenemos antecedentes históricos que por un lado son globales, pero también regionales, y que han sido alimentados por un montón de elementos que a lo mejor, no sé, a lo mejor yo no me siento especialmente heredera de la lucha sindicalista, pero a lo mejor estoy teniendo beneficios que gané de ello. Y lo mismo se puede pensar en términos de las luchas feministas, ¿no? O sea, cuántas cosas tenemos ahorita que se ganaron con esas luchas, ¿no? Entonces, me parece como que aporta mucho, no solo desde la historia, sino como agentes de nuestro presente, pensarnos atravesados por un montón de luchas y de trayectorias que a veces sentimos muy lejanas, ¿no? Sí, y esto que decías es bien importante porque la historia de los feminismos es una especie, pues es como un cofre, un tesoro de recursos intelectuales, argumentativos, riquísimos para la lucha feminista presente, porque no ha sido, digamos, una historia teleológica donde todo avance inevitablemente y se vayan conquistando derechos, sino que muchos de los argumentos que planteaban, por ejemplo, las sufragistas de principio del siglo XX, siguen muy vivos para discutir actualmente los derechos políticos de las mujeres. No se diga, por ejemplo, los derechos respecto a la autonomía sexual y reproductiva, ¿no? Recientemente echaron para atrás una ley que era fundamental, una interpretación de una ley que era fundamental para el acceso al aborto en Estados Unidos, y eso muestra que no hay conquistas que estén en piedra, ¿no? Claro, que entonces, también eso es bien importante, ¿no? Que a veces creemos que ya se ganaron, ya son nuestras para siempre, ¿no? Y que es un poco como, no hay que quitar el dedo del renglón. Así es. Hay que seguir aquí, y no solo por mí, sino ahora sí que por mí, por todas mis compañeras, porque a veces es como, a lo mejor yo tuve todos estos beneficios, pero ¿qué va a pasar con las generaciones futuras, no? También. Sí. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Abril. Muy bien. Ahora sí. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Carla Benítez. Este podcast fue producido por Quisaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también la producción. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Saúl Espino por su participación en este episodio. Hasta la próxima.